Hola, feliz noche a todos. Pues vamos a dar inicio al programa de Sin Límites de esta semana. Para iniciar, quiero agradecerles a todos que estén con nosotros y me gustaría mucho presentarles a todos aquellos coach que el día de hoy nos van a acompañar. Bienvenidos todos. Y bueno, pues inicio por los coach que están ya en este momento con nosotros. Daisy, siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Preséntate un poquito. Cuéntanos. Gracias, mi amor. Muy buenas noches. Como siempre, les envío un fuerte abrazo de mi corazón al corazón de cada uno de ustedes. Y en este espacio sin límites, cumplo con compartir con muchísimo disfrute mi rol de coach ontológico con todos ustedes. Aparte, también tengo experiencia como consteladora familiar, administradora de recursos humanos, pero en este espacio, como siempre, compartimos con ustedes nuestra mirada desde el coaching. Gracias, Lili. Y muchísimas gracias a todas aquellas personas que hoy por primera vez nos acompañan. Muchísimas gracias, Daisy, por estar aquí con nosotros. Igualmente, quiero darle la bienvenida al coach, sofrólogo y amigo nuestro, Armando Mendiola. Por favor, Armando, preséntate bien. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Mendiola, soy coach sofrólogo y pues soy simplemente un artesano y aprendiz de vida. Cuéntanos esa inspiración, por favor. ¿Perdón? Cuéntanos de tu inspiración de hablarnos de precisamente esto, de que eres artesano de vida. Híjole, hay momentos en el caminar que sientes que puedes aportar mucho y hay momentos en los que sientes que todo es un regresar de la vida, de lo que tú puedes dar y servir. Y esta es una rueda de la fortuna en la que vas arriba y vas abajo. Pero el hecho del autoconocimiento y la conciencia te permiten convertirte en un canal de servicio y ahí es donde creo que está la felicidad. Y me apasiona el tema de hoy porque esa oportunidad de servicio es la compasión. Básicamente creo que es la compasión. Muchas gracias, Armando. Y bueno, por último, quiero presentarles, por último, en lo que viene nuestro otro coach, les quiero presentar al coach David Santoyo, que igualmente está con nosotros para acompañarnos en este programa. David, por favor, preséntate. Hola, buenas noches. Soy el coach David Santoyo. Espero que estén muy bien. Háblanos un poquito de ti, porque no todos te conocen al 100. Ok. Bueno, para empezar, soy David Pérez Santoyo. Soy coach ontológico profesional. También soy coach organizacional certificado por la Escuela Europea de Negocios y por la Universidad Isabel I de Castilla y también por el Instituto Canario de Coaching en España. Entonces, tengo una maestría, soy maestro, bueno, soy economista, maestro de administración y estoy estudiando un doctorado. Muchísimas gracias de todo ¿De qué? corazón. El que estén todos aquí con nosotros. Y como bien les contaba Armando, hoy tenemos un tema apasionante. Apasionante porque estamos hablando de otra forma de amar, de otra forma de compartirte, de otra forma de abrir y cambiar al mundo, ¿no? Porque al final de cuentas, igual y no puedes cambiar al mundo, pero sí puedes cambiar tu propio mundo. Y este tema es tan apasionante, créanme que cuando empezamos a investigarlo y a saber de él, híjoles, creo que cada día nos adentrábamos más y le platicaba yo a Armando, podemos verlo desde la inteligencia emocional, desde la neurociencia, desde, híjoles, tantos y tantos temas que podrían verse, pero la verdad es que la compasión, primero que nada vamos a deshebrar perfectamente qué es esa definición de la compasión, porque erróneamente, tenemos erróneamente un concepto de lo que vendría a ser la compasión, ¿no? Tristemente, en muchas ocasiones vemos la compasión como algo no tan positivo,
pero que sucede cuando verdaderamente lo tomamos con el sentido real. Deises, ¿quieres compartirnos tu definición de lo que viene a ser exactamente la compasión? Gracias. Sí, como bien lo decías tú, tenemos distintas definiciones de lo que es compasión. En este caso, cuando hablamos de la parte negativa, veíamos la compasión desde la pena, en donde yo me tengo lástima, en donde me siento incapaz de poder afrontar una situación compleja, difícil, un reto, como le llamamos desde el coaching. Pero también, y es el tema en el que hoy vamos a enfocarnos, a como esa amabilidad, esa capacidad de comprender al otro. Y cuando hablábamos de la autocompasión, hablábamos de esa amabilidad que tenemos hacia nosotros mismos. Y desde allí, entonces podríamos hablar de un sentimiento que tendría que abordarse desde la ternura, en donde nosotros podemos acompañarnos y podemos afrontar una circunstancia desde el poder observarnos, desde poder sentirnos, desde poder validarnos, desde poder respetar lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo, reconociendo nuestras habilidades y nuestras capacidades. La compasión nos permite dar el primer paso aún a eso que nosotros muchas veces le llamamos incertidumbre, pero que nos permite del presente, desde poder comprender que eso que estamos viviendo va a pasar, que eso que estamos viviendo es difícil, pero siempre nos da la posibilidad desde la comprensión, como yo lo estoy viviendo, como yo lo estoy afrontando, poder también ver cuál es el aprendizaje que esa circunstancia trae a mi vida. Maravilloso, gracias. ¿Alguien más quiere aumentar algo? Armando, David. Ok, yo creo que la compasión, yo pienso que el objetivo de la vida es experimentar, conocer y lograr un estado de satisfacción, y creo que eso es lo que podríamos llamar felicidad. La esencia de lo que nos hace humanos, considero que es la compasión. La compasión es la capacidad de experimentar y de sentir plena, profundamente, compasivamente, quiero encontrar otra palabra para no recaer en lo mismo, pero amorosa y sensiblemente la aceptación de esta experiencia de lograr la satisfacción de la vida. ¿Qué no es? No es lástima, como bien decías. La compasión es considerada en la teología como una virtud teologal. Es uno de los mayores baluartes del ser humano y del espíritu. El problema donde se descontextualiza es que en las conquistas, en las guerras, las personas que representan la compasión lo hacen con el hierro y de la espada o con la cruz y el acero. Entonces el concepto donde se desvirtúa es que la compasión es una lástima por los pobrecitos, por los inditos, por los diferentes a mí, y se desvirtúa. Entonces, ¿qué es compasión? La esencia de la humanidad, el medio y el recurso para vivir en felicidad y en plenitud. Maravilloso, Armando. Entonces, en conclusión, se podría decir que lo que no es la compasión es la lástima. Es el sentir el pobrecito de ti porque no tienes la capacidad, pobrecito de ti por lo que te está pasando. Pero realmente no entra ahí una verdadera compasión, porque como lo decía yo desde el inicio, la compasión, de alguna forma, es otra forma de amar, ¿no? Valga la redundancia con la de la forma, es otra forma de amar. Entonces, Claro. a mí me gustaría compartirles que lo que yo, o sea, vemos la compasión es un valor, es un sentimiento, también encontré que es una actitud. ¿Por qué razón? Porque precisamente enfoca todo aquello que sentimos y al mismo tiempo nos permite reconocer nuestros defectos y la igualdad que tenemos para con los demás. Lili, ¿me permites ¿Sí? aportar algo?
en Adelante, referencia adelante, por favor. justo a lo que estás comentando ahorita, relacionado con lo que comentaba Armando. Tú lo acabas de decir fabulosamente, desde la actitud. Ahí veíamos, y con esto espero explicarme bien, desde la actitud, la compasión, cuando está relacionada con la autoestima baja, entonces desde allí la actitud es qué pena tengo yo con otra persona, qué lástima le tengo por lo que está viviendo. En este caso, cuando hablo de mí mismo, de lo que es autocompasión, entonces vendría muy bien lo que tú estás diciendo, qué pena, en donde tomo la actitud de víctima y en donde ese sentimiento de creer que no puedo y que no me hago responsable, una distinción muy, muy relacionada y muy integrada a lo que es la compasión. Entonces, ese sentimiento se prolonga en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de esta autocompasión, en ese sentimiento de ternura hacia lo que yo estoy viviendo, como decía Armando, otro significado, la comprensión de esto que yo estoy viviendo, se relaciona mucho al respeto a lo que yo vivo, a lo que yo pienso, a lo que yo siento, sobre todo en aquellos aspectos en donde hay una equivocación, donde he errado, donde los resultados no han sido aquellos que yo quería. Entonces, desde allí, desde esa ternura, puedo hacerme responsable y poder comprender inclusive que el dolor que yo estoy viviendo es real, que lo que yo inclusive podría llamar o reconocer como miedo también es válido, no porque no soy capaz, sino porque yo soy un ser humano. Y desde esa autocomprensión que tengo hacia mí, yo me hago responsable y puedo tomar decisiones. Un valor más que, como dicen algunos actores, con todo el respeto a ellos, es un valor, sí, pero un valor cuando yo lo adapto a esa posibilidad que tengo como ser humano de tener mis condiciones, de tener mis capacidades, mis habilidades y la capacidad de poder comprender qué es lo que no tengo, qué es lo que tengo que mejorar para ir hacia el otro lado. Con esa comprensión, entonces yo puedo tener mi autocompasión y acompañarme en cualquier desafío que la vida me presente. Esto no significa que no voy a tener altibajos, ¿no? Todos sabemos que la vida es como es y no como nosotros queremos, pero el poder acompañarnos, y qué bueno que en otros encuentros hemos hablado de lo que es el autoconocimiento, la autoconciencia. Entonces ahora poder agregar la autocompasión. Maravilloso, dices, mira, aquí me gustaría comentar, ya lo tomaste, ¿no? El punto, ¿cuántos tipos de compasión hay? Porque también investigamos ese dato. Hay 3 tipos. ¿Cuáles son esos 3 tipos? El primero lo acabas de decir. La compasión que sentimos hacia los demás, ese es el primero. La compasión que el otro siente hacia mí. Y la tercera, que yo creo que sería por donde tenemos que iniciar, y que nos hace conscientes de nuestro ser, es la autocompasión, ¿no? Cuando me paro en la compasión, es un tanto de me reconozco ser humano. Al reconocerme ser humano, antes de ser coach, de ser médico, de ser la profesión que tú quieras, no importa, de ser papá, de ser mamá, de ser lo que quieras. Al final de cuentas, al ser humano, estamos hablando que venimos siendo un paquete lleno de virtudes, de fortalezas, de defectos, de aprendizajes, y esos aprendizajes vienen a través de nuestros errores. Y en la compasión es, como bien lo dices, reconocer mi humanidad, ese ser perfectamente imperfecto que soy, que me puedo equivocar, pero no verlo desde el punto de vista malo, sino al contrario, verlo desde el punto de vista de esto me genera la posibilidad de aprender que por ahí no era. Sí me equivoqué, pero no es mi persona el error. El error realmente como tal es mi acción y de ello tengo que aprender. Entonces, de alguna forma, te digo, yo estuve investigando un poco y qué sucede.
intervienen muchas cosas en tu ser, intervienen hormonas, emociones, sentimientos, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre cuando todo esto está alterando o está viendo? El primer paso, como lo decíamos, indiscutiblemente reconocerte imperfecto. Y cuando lo reconoces, a partir de ahí empiezas, como bien lo decías tú, a decir, ok, sí, la regué, pero de esto ¿qué aprendo? ¿Me dolió? Tenemos que aprender a reconocer qué estoy sintiendo y qué me está doliendo, para a partir de ahí empezar a funcionar de una forma diferente. Eso en la autocompasión. David, Armando, ¿alguien quiere compartir algo? Sí, yo quiero compartir ese concepto de compasión. Algunas personas lo entienden por amor incondicional también. Es decir, bueno, más bien, en la Biblia, digo, no quiero sonar religioso ni no soy de ninguna tendencia de ninguna religión, simplemente es por referencia. En la Biblia habla mucho de la compasión en muchos versículos, pero la compasión no es más que otra cosa que el amor propio y el amor incondicional hacia las personas y hacia ti mismo en lo que estás haciendo. Ese es mi aporte, Lili. Muchas gracias, David. Wow. Bueno, creo que, y me queda claro que no tiene una tendencia religiosa, padre David. No es broma. Pero, Ya empezó bueno, Armando, David, defiéndete. Sí, No soy padre ni nada. y que no, no, no. conste que no somos nosotras. Ok. ¿Son unas Ok. madres ustedes? Mientras no nos digas que somos unas madrecitas, ya estamos bien. No lo dije, lo pensé. Ok. Yo creo que aquí es bien importante que la parte de todos los libros sagrados hablan de esa esencia del amor. Lo que vino a revolucionar, por ejemplo, este gran maestro Jesús, fue que cambió de la ley del talión, del ojo por ojo, al perdón. Eso fue algo verdaderamente revolucionario, fue algo impresionante, movió las estructuras del mundo. Tan es así que se habla de un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿no? Pero, y esa es la parte esencial que me gustó mucho de la aportación ahorita de David. Hay que distinguir que dolor y sufrimiento no son lo mismo. El dolor es algo inevitable, el sufrimiento es opcional. Es tu manera de interpretar y de abordar las diferentes situaciones. Uno de los grandes temores de la vida es el morir, pero la realidad es que la vida es una muerte constante y es un sufrimiento dependiendo de cómo lo interpretes. Tus células desde el instante que nacieron empiezan a morir y empiezan a experimentar y empiezan a evolucionar. Y entonces había que considerar algo muy interesante que comentaba un buen amigo, la diferencia del fracaso y la reinterpretación del fracaso, decía Eric, versus la sabiduría. La sabiduría es el enfoque de este dolor, de esta experiencia de vida, de este permitirte vivir y de abrirte a la posibilidad de esa trascendencia. ¿Qué es lo que tiene encasillado el fracaso? Los juicios. Y los juicios es una visión mermada de la plenitud de la vida. Hay una palabra en sistémica que me encanta que se llama asentimiento. El asentimiento habla de la total y plena aceptación de lo que es, como es y que así es perfecto. Así entonces hablaríamos de que el ser humano, su perfección está basada en su imperfección, porque esa imperfección son los recursos con los que cuentas para poder evolucionar, alcanzar la sabiduría y alcanzar ese gran baluarte. Y en su momento pues les decía que dentro de las virtudes teologales se encuentra la compasión como una de las más fuertes. El Bodhisattva, diría el budismo, es el camino a la iluminación. Y el camino a la iluminación del Bodhisattva y en el budismo es el autoconocimiento, la autoaceptación que separa al individuo de su pasión y de su comportamiento. Entonces, trabajar lo que son meditaciones, por ejemplo, de la compasión o actitudes funcionales, intelectuales de la compasión, te lleva primero a jugar con los espejos de la vida, diría Jung.
Jung dice que los espejos es lo que no puedes ver en ti, ya sea bueno o sea malo. Lo que veo de ti maravilloso, que me admira y te sigo por ello, yo lo tengo. Lo que veo en ti insoportable también yo lo tengo, pero es un recurso que me da el intelecto o la energía. La compasión me va a permitir observar que yo individuo, como experimentador de la vida, y fíjate que curiosamente me presenté como artesano y aprendiz de vida. El artesano es el que va construyendo las cosas con la propia mano, sintiéndolas, contactándolos, no en procesos productivos. Eso te lleva a aprender este proceso de la vida que te lleva a esa perfección dentro de imperfección. Si yo practico la compasión con una persona, va a llegar un momento en que vea que esa persona es merecedora de todo y de lo mejor. Pero lo que ha experimentado le ha creado pensamientos que lo han limitado o que nos han limitado y que nos van limitando. Entonces, llegar a esa plena aceptación, a ese pleno asentimiento, me llega a un estado de paz y de satisfacción. Entonces, compasión creo que incluye lo que es el proceso de vivir desde una profunda humanidad espiritual. Muchas gracias, Armando. Bueno, para poder continuar, me gustaría preguntarles. Sabemos, coach, que el programa está organizado de tal forma que al final van las preguntas. Sin embargo, Gabriel tiene la mano levantada. ¿Participamos como el programa pasado, que los dejamos de una vez ingresar, coach? A Sí, mí me perfecto. encantaría. Entonces, Gabriel, por favor, si nos abres tu audio e incluso tu cámara si gustas, te escuchamos. Lili, antes de escuchar a Gabriel, ¿puedo hacer un aporte para cerrar el comentario de Armando? Sí, por supuesto, y despuesito ya, Gabriel. Fíjate, David también hacía un aporte importantísimo y eso me trae el querer aportar el hecho de el amor propio, ¿no? Lo que es el amor propio y lo que es el amor universal, lo que decía Armando de asentir realmente en mi experiencia muy personal sigue siendo un aprendizaje y sigo aprendiendo porque aceptar la vida tal cual como es muchas veces es muy complejo porque como seres humanos pues nuestra mente razonar, no puede comprender aquello que escapa de mis manos y que yo como humana no puedo comprender. Llegar a poder comprender que algo escapa de mis manos, que yo es más grande que yo, me permite desde la compasión poder aceptarlo, que creo que es el primer paso de todo este trabajo de autoconocimiento. Pero también cuando hablamos de la autocompasión, es muy importante tener en cuenta que si bien hablamos del amor incondicional, también muchas veces el amor nos ha enseñado que no necesariamente una pareja tiene que ser protección, que no necesariamente amor tiene que ver con sexo, que no necesariamente el jardín que nosotros hacemos con nosotros mismos no implica que esperemos que otro nos traiga la flor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el amor puede superar muchas cosas como así no los han enseñado, también es cierto que muchas veces ante el amor coloco mi honestidad, antes del amor coloco mi lealtad a mis valores, a mi principio. También es cierto que si yo fui enseñada desde la cultura en donde me colocaba en el zapato del otro y desde allí podía reconocerle, valorarle, reconocer su dignidad y no tener lástima, sino tener compasión, también me enseñó que en algunas oportunidades esa misma cultura me enseñó a dejarme a un lado. Y si bien podía tener compasión con otro, como lo señalabas tú, muchas veces me olvidaba de mí misma. Y la compasión nos enseña que todo tiene un límite, que está muy bien decir no cuando realmente
esto que yo estoy viviendo y esto que yo estoy comprendiendo no es aquello que lo debería hacer. Entonces, lo traigo a colación por lo que decía Armando, por lo que decía David. La compasión es muy profundo, sobre todo cuando logramos integrarlos a nuestra vida. Y desde donde yo me comprendo, comprendo al otro. Desde donde yo me respeto, respeto al otro. Desde donde yo coloco límites, también le coloco límites al otro. El tema de la compasión, si bien tiene que ver con el amor, creo que también nos lleva a la reflexión hasta dónde es realmente que decimos que el amor incondicional superó. Yo realmente sigo creyendo, y perdónenme los que no estén de acuerdo conmigo, que el amor incondicional, de verdad, los padres hacia los hijos, creo que el amor allí no tiene nada, no tiene barreras, estamos allí independientemente de cualquier otra cosa. Pero creo que en referencia a otros vínculos, a otras relaciones, la compasión nos invita a ser responsables con nuestra vida. Y como decía Armando, si nosotros podemos desde la comprensión entender que el fracaso no es más que un resultado que no deseábamos, no es más que un resultado que no esperábamos, y que tenemos nuevamente desde poder conocernos, desde poder saber quiénes estamos siendo, volver a comenzar de nuevo. La compasión nos invita a acompañarnos todo el tiempo, porque desde allí comprendemos que nosotros con nosotros siempre estamos conectados. Lo que pasa es que a veces el ego nos hace creer que no, pero siempre estamos con nosotros. Y siempre, aunque me uno en David, aunque no hablo de religión, yo sí creo que la compasión que nos mostró el Maestro Jesús fue fabuloso, y nos mostró eso que decimos dignifica la vida del otro, y desde allí la compasión se expande muchísimo más. Gracias. Muchas gracias, Daisy. Gabriel, te escuchamos. Buenas noches, queridos. Se nos bloquea un poquito tu imagen. Si gustas apagar la cámara para escucharte bien. Bueno, yo tengo muy errado hasta el momento y lo que es la lástima, ¿cierto? Hasta incluso hace unos pocos días tuvimos una charla acerca de lo que es la lástima, ¿cierto? Erróneamente yo decía que la lástima partía de la empatía, del amor, de colocarse en el zapato de los demás, ¿cierto? Lo que me abre la posibilidad en estas clases es de identificar que la compasión no es muy diferente, ¿cierto? Entonces, creo que estaba equivocado. Yo defendía mi creencia de que la lástima tiene como punto de partida el amor, ¿cierto? Al igual que la compasión. Entonces, si me pueden seguir aclarando acerca de los puntos que estamos tocando, sería genial, ¿sí? Muchas gracias, Gabriel. Sí. Muchísimas gracias. Quiero exactamente puntualizar un punto que dijo Deises. Empatía. También lo habló Armando. La empatía. ¿Qué implica la empatía? Es ponerme sí en el zapato del otro, de alguna forma intentar comprender o buscar comprender su dolor, desde dónde está actuando, en intentar entender su interpretación, porque recordemos que todos los seres humanos vivimos de nuestras propias interpretaciones. Y entonces a partir de ese momento, la empatía no significa ponerte en los zapatos del otro olvidándote de ti mismo, porque ahí realmente te perdiste. Ajá. ¿Por qué razón? Porque la empatía, como les decía yo, no es me desgarro mis vestimentas por dártelo todo a ti, porque entonces estaríamos dejando de ser autocompasivos. Entonces estaríamos dejando de ser nosotros para ser completamente el otro. Y también eso, pues no va. Y al suceder eso, Deises también habló de algo importante. Tienes que ser lo suficientemente responsable
para comprender que como ser humano, si tienes defectos, el otro también. El otro siente al igual que tú, sí, pero tú no puedes cambiar la vida de los demás. No te puedes hacer cargo de los demás. Te puedes hacer cargo de tu emoción, de tu sentir, de tu lenguaje, de todo, de tus creencias, de tu interpretación. Podrás intentar colaborar, apoyar al que estás teniéndole compasión, pero de eso a que tú te responsabilices de la vida de otro o tu empatía llegue al grado de olvidarte de ti mismo, la verdad es que ahí es un punto muy, muy diferente, donde te estarías perdiendo de alguna forma en un ego, donde te creerías un superhéroe, por así decirlo, y la verdad es que volvemos a lo mismo, todos somos seres humanos perfectamente imperfectos. ¿Tenemos la posibilidad de ser perfectibles y madera para tal? Sí, pero no somos perfectos. Y a este mundo hemos venido, yo creo que a aprender, día a día, ¿no? Día a día, y ese es un camino que no se acaba fácilmente. ¿Alguien quiere debatirme, coach? Siempre, Adelante, Armando, ya sé, siempre. contaba contigo. Y también, hablando de la compasión, ¿por qué dices nunca eres compasiva conmigo? Pero bueno, ya superaré mi trauma. Gabriel, dijiste algo que me gustó mucho y quisiera contestar. Hablaste que se relacionaba quizás con lástima. Déjenme compartirles que donde se origina una víctima y después un victimario probablemente es, imagina un individuo, eso ya lo habíamos platicado antes, un individuo que sufre abusos profundos, psicológicos, físicos, de cualquier tipo. Si ese individuo tiene la posibilidad de comunicar ese dolor, tiene una fuga a ese dolor excesivo. Su mente subconsciente lo convierte en víctima y está en la expectativa de ser salvado y de ser ayudado. Cuando ese individuo no tiene forma de fugar sus emociones, platicarlas o compadecerse, entonces su psique le dice, hermanito, así es la vida, o la vives o te mueres. Si se convierte en un victimario, se convierte en un narcisista, se convierte en una persona que va a utilizar a la gente y los recursos para poder sobrevivir. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El victimario, así como el psicópata narcisista, prácticamente no se puede salvar. Y hablamos de personas extremadamente inteligentes que pueden ir a terapia, pero no van a terapia a sanar, van a terapia a entender cómo funciona el procesamiento mental de su víctima para poderlo manejar, porque no se perciben como entes malos, se perciben como entes justicieros. El siguiente paso evolutivo sería el ser consciente. El ser consciente es pararte en una posición de adulto, en una posición de madurez, en una posición de responsabilidad en la que tú puedes decir, yo viví pobreza, yo viví dolor, yo viví maltrato. ¿Qué voy a hacer con esta experiencia? Si esta experiencia hay una distinción que se llama ser, hacer y tener. Partir de tu esencia para hacer lo que tu esencia dicta, para poder tener los resultados de eso. Y Lili en su momento me dio una aportación que se me quedó para siempre. Compartir sería el cuarto baluarte del ser, hacer, sentir y compartir. Cuando tú empiezas a compartir tu dolor en un sentido constructivo, ves el dolor y ayudas, pero también ves tu dolor y te reconstruyes. Es cuando un individuo en una edad adulta se hace responsable de lo que ha vivido y con eso construye una mejor calidad de vida. La misión de vida generalmente viene del dolor y de los traumas. Pero en lugar de vivir atrapado en el dolor y en el trauma, entonces vives en la construcción, en la evolución de tu ser y de quien te rodea. Y entonces, un amor doloroso, un amor de lástima, un amor rudo, un amor que lastima, es amor, pero es un amor arcaico. La mamá que maltrata al niño, el individuo que golpea, que somete a la mujer o la mujer que somete al hombre, como sucede en este grupo, por ejemplo, pero no lo dije. La realidad es que es un amor muy profundo, es la mejor intención del ser, pero es un amor tremendamente arcaico. El ego
que está catalogado como el malo, el ego realmente es un vehículo. Es el vehículo cuerpo programa que te lleva a sobrevivir. Pero cuando tú logras este ser consciente, este proceso de evolución, te das cuenta que es un vehículo, pero que tu humanidad, tu espiritualidad, te puede llevar a más, y esa es la compasión. Daisy habló de la honestidad, valores, dignidad y orgullo. Estos, por ejemplo, son valores que pueden ser muy discutibles, porque la honestidad es que yo soy tan honesto que te digo que tienes cara de chango, y soy bien honesto. No, esa no es honestidad. Esa fue una agresión, pero muy sutil. Entonces, la honestidad es llegar a pararte en tu centro, y tu honestidad, tu concepto de honestidad va a ir cambiando. Tus valores van a ir evolucionando y va a ir cambiando, porque el valor de la conquista era tener el dominio sobre los esclavos. Entonces, la honestidad, los valores, la dignidad y el orgullo se van reinterpretando. Hay una experiencia que platica un doctor de cómo vivió la compasión. Y entonces él dice, y a decir de él, dice, los doctores tenemos muchos recursos para no sentir el dolor del paciente porque nos quita la objetividad. Requerimos ser muy objetivos en el tratamiento. Pero él decía, esa sensación me dejaba sentir que no ejercía mi profesión. Cuando yo empezaba a sentir compasión, el dolor que me abrumaba, que me bloqueaba. Pero dice, entonces entendí algo muy importante, que hay que jugar entre la compasión y la empatía. Me explico. Si yo estoy experimentando como doctor el dolor de mi paciente que está experimentando cáncer en fase terminal, que los dolores físicos son terribles, los dolores emocionales son terribles, dice este doctor, yo sufría al igual que él y eso me paralizaba. En ese momento requieres generar distancia e irte a la empatía. Aquí voy a jugar con el contenido de la palabra empatía, si me lo permiten. Voy a utilizar la empatía como una capacidad de observar sin emociones. Aclaro, este es un concepto que nada más quiero dar como capacidad de análisis. Ese doctor que ya sintió el dolor, se sale del dolor de su paciente y ahora empáticamente puede atenderlo de una manera muy objetiva, muy funcional, muy clara, pero ya no viviendo el dolor en su persona. ¿De qué te sirve un doctor o un psicólogo o un coach que le platicas tu pena y se pone a llorar contigo? No te sirve. Requieres sentir el dolor, después distanciarte y recurrir a la objetividad. Entonces, la compasión implica sufrimiento. Y el sufrimiento es algo que no queremos en la vida. Y está correcto. Hay que confundir el dolor del sufrimiento. Entonces, este sufrimiento va a reactivar memorias. Una persona jamás se enoja por lo que cree estar enojado. Si tú a mí me dices, viejito canoso, no me voy a enojar por lo que tú me dijiste. Me voy a enojar por lo que significa y por mis recuerdos de incapacidad, de impotencia, pero no por lo que tú me dijiste. Si yo soy objetivo al escuchar que me dijiste viejito canoso, escucharé tu concepto y lo procesaré. Y entonces, algo importante de la compasión es percibirla, evaluarla, sentirla profundamente y actuar responsablemente como ser consciente para poder observar que el personaje que está sufriendo es un personaje y que lo que está percibiendo es dolor interpretado como sufrimiento. Al romper este personaje que te quita el poder y el control, viene esa situación que les decía que es la satisfacción de la vida. Entonces, poder comprender que vivir en un proceso de compasión profunda y después distanciamiento de la emoción para poder servir es algo clave. ¿Qué es lo que nos va a limitar para no querer experimentar la compasión? ¿El miedo a no merecerla? O probablemente el tener un personaje de poder, un arquetipo que dice que los hombres, por decirlo así, somos fuertes, insensibles y objetivos y no lloramos. Eso no te va a permitir vivir la compasión porque vas a creer que esa imagen te hace débil o quizás, peor aún, que no la mereces. Entonces, el ser compasivo con otra persona
te va a permitir preguntarte, cuestionarte, ¿por qué no soy compasivo conmigo? Y cuando tú eres compasivo contigo, entonces te lleva a cuestionarte, ¿y por qué no soy compasivo con las personas? Distinguir el individuo de sus comportamientos. El individuo como ser es un ser que merece todo el amor y es un ser maravilloso, divino, perfecto. Yo me puedo enojar con tu comportamiento y tu actitud, pero a tu persona la respeto. Ese proceso también se genera un círculo virtuoso de servir, servir, aprender. Y entonces, aterrizando todo, Gabriel, lástima, dolor, rudeza, sí es amor, pero es un amor arcaico. Hay que llevar el paso a un amor objetivo y adulto que te permita ser compasivo y ser altamente funcional. Espero haberme explicado adecuadamente. Muchas Muchas gracias. gracias. Estamos Te hablando voy de a una hacer, compasión, ¿cierto? te voy a hablar desde mi experiencia y lo que pasó en cuanto al término de lástima. Para cerrar lo que decía Armando, que creo que fue muy completo. Cuando esto es una decisión muy personal, cuando siento lástima por alguien, habría que analizar si esa lástima me permite ver a la persona como pobrecito. Mira lo que está viviendo. Pobrecito, él es una víctima. Cuando yo observo a alguien como pobrecito, porque me da lástima, habría que ver si yo como ser humano estoy considerando y estoy creyendo en las cualidades, en las habilidades y en las capacidades de aquella persona. Porque una cosa es acompañar, una cosa es empatizar, una cosa es tener compasión y otra cosa es que yo lástima por alguien, porque yo puedo reconocer que alguien está pasando por una adversidad, puedo comprender que el dolor, por ejemplo, de una pérdida que esté viviendo alguien es muy fuerte y de repente yo puedo decir, me da lástima, pero cuando yo digo que me da lástima la persona, sería interesante y es mi invitación a ti, que puedas observar si desde allí reconoces al ser humano que tienes enfrente y puedes considerar que tú puedes apoyar, que inclusive puedes ayudar, pero ¿qué tanto poder le quitas a esa persona que le tienes lástima? ¿Cuánto crees que esa persona es capaz cuando dices pobrecito, me da lástima? Entonces es interesantísimo que también puedas observarte, porque cuando le quitamos el poder al otro, cuando le quitamos la dignidad al otro y cuando no respetamos el proceso de aprendizaje que el otro está viviendo, porque pobrecito, qué lástima me da, entonces es interesante reconocer cómo yo lo estoy observando y cómo yo lo estoy viviendo. Espero haberme explicado. Gracias, Gabriel, porque lo que trajiste fue muy, muy importante. ¿Me dejas complementar la idea, por favor? No. Los cierto, coaches sí. trabajamos, ¿perdón? Que no, que le tocaba a él. Ah, Oh, está bien. adelante, hermano. Únete a la maldad de No, estas mujeres. no, Ok. no. Yo tengo compasión. Saque mate. Los coaches solamente podemos trabajar con alguien que esté experimentando vacío, soledad o sin sentido. Trabajamos con gente que siente lástima de sí mismos y entendamos, están en una posición de víctima, de vacío, de incongruencia y de no saber a dónde van. Entonces, lo que va a hacer un coach con esta persona que siente lástima, que si no siente lástima no la puedes ayudar. Si no se siente víctima, no la puedes ayudar. Es cuando abre su mente a las nuevas posibilidades y donde el coach juega con algo que se llama el cambio de observador. O sea, llevarlo de sentirse víctima a poderse sentir el protagonista responsable de su historia de vida. Y decirle, tu dolor y tu fracaso es lo que te va a servir para encontrar tu misión de vida y para poder servir tu contexto a tu sociedad y a tu propia vida.
Gracias, Armando. Ahora sí, David, para que después Sí, comparta yo, por favor. sí. Bueno, está muy completo todo lo que dijeron Daisy y Armando. Gabriel y todos coaches. Ayer yo estaba viendo una película casualmente que se llama Clemencia, que está en Netflix. Y esa película habla de todo lo que explican. De verdad, si tienen la oportunidad de verla, véanla. O sea, es una película, no es una clásica película de acción, es la compasión en su máxima expresión. Se llama Clemencia. Es todo lo que quería compartirles. Muchas gracias, David. Un punto Tengo que salir para ver la película, ahorita vengo. Al Yo rato te envío un también. link y la vemos todos juntos ya. Deja de fastidiar. Yo lo sé. Que tengo Fíjate, compasión, pero mi empatía debe de ser limitada. gracias. Ayer vi una película que se llama Amistad. Es un caso de la vida real, la época de la, no sé, ha de ser un 1400, y habla precisamente de unos esclavos que, bueno, ya los voy a spoilear un poquito, matan a la tripulación del barco donde los llevan detenidos. Y entonces traen un juicio para ver si son libres, si son asesinos, si estaban peleando por su supervivencia, y te encuentras con los enfoques de verdad antagónica de la persona que decía, pues requieren ser juzgados porque son esclavos, porque si no los limitamos, mañana tenemos una revolución civil y nos van a matar. Otros que decían, pero son seres humanos. Unos decían, es que si son nacidos en esclavitud, sí son esclavos, pero si nacieron en África son hombres libres. Y te encuentras, aparte de unas actuaciones maravillosas de Morgan Friedman y de este inglés extraordinario de Aníbal, ¿cómo se llama? Bueno, vean la película. Habla y me despertó gran curiosidad la película de Clemencia, y esta habla de los diferentes sentidos y enfoques de la compasión hacia el individuo. Muchas gracias, Armando. Acaban de decir un punto importante, ¿no? La compasión nos permite tener esa percepción del dolor ajeno, aparte del nuestro. Y ahí me llega, bueno, descubrí que exactamente la conducta compasiva genera fuertes reacciones emocionales y llega hasta un componente conductual y un componente cognitivo. El conductual como tal incluye el compromiso, la decisión de realizar acciones dirigidas para eliminar exactamente ese sufrimiento que vemos en el otro o que vemos en nosotros mismos. Y en cuestión de lo cognitivo, nos dice que hay varias facetas. La atención al sufrimiento ajeno, la evaluación a ese sufrimiento y la evaluación de nuestras capacidades concretamente para poder intervenir eficazmente, para poder disminuir ese dolor que el otro está sintiendo o que yo estoy sintiendo. Si se dan cuenta, como lo hablábamos, el ser humano, precisamente con esa compasión, tenemos el poder de poder apoyar a otros o de apoyarnos a nosotros mismos, precisamente desde nuestro ser, con esa tanto conductualidad, bueno, esas conductas que tenemos, como desde todo aquello que pensamos, sentimos, que nos emociona, que nos hace reconocernos a nosotros mismos. Adelante, Adonai. Adonai, ¿me escuchas? Está levantando la mano. Saludos para todas y todos. Desde Gracias. Venezuela, estamos compartiendo desde Venezuela, escuchándoles a todos con cada una de sus aportes. Si pudieras abrir con tu cámara tantas sería bonitas. maravilloso, Adonai. El problema es que si abro la cámara, el internet está muy inestable. Entendido, perfecto. Bien, tranquilo Armando, que algún día nos podemos ver. Será un placer. Entonces, bien, percibo la compasión como la expresión más sublime del amor que nos lleva a vivir profundamente en el campo de la civilización. Si revisamos la historia, el acercamiento del ser humano uno a otro, permite que pueda identificarse y encontrarse. La compasión nos lleva a encontrarnos. Cuando nos encontramos podemos mirarnos el uno al otro y reconocernos.
Por tanto, la compasión es permitir reconocer al otro tal como el otro es en el momento en que lo estamos encontrando. No como nosotros quisiéramos que fuera o lo que nosotros quisiéramos en un momento dado permitir que se diera en esa persona, sino aceptar al otro tal como él es, desde lo que yo soy, desde lo que yo tengo, a lo mejor mis potencialidades, pero también mis carencias. Es poder descubrir que cada ser humano vive su propia experiencia de vida y es muy distinta a la del otro, por tanto lo voy a ver también desde sus diferencias, desde sus propias diferencias, desde su vida diaria, desde su encontrarse diariamente. Por eso el tema de la compasión es un tema que apasiona muchísimo, porque es lo que les decía, esa expresión profunda de lo que es realmente el descubrir al otro tal como el otro es. Por eso es con paz y con pasión. Es decir, me apasiono también porque soy tan humano como el otro, siento y experimento como el otro. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias por tu aportación, Adonai. La verdad es que lo que nos muestras ahorita es algo maravilloso. Es cierto que debes de tener la pasión para amar al otro y como lo decíamos, respetarlo. Se trata un tanto de aceptación al otro con todos sus defectos, sus virtudes. Y bueno, como lo decíamos al inicio, la autocompasión, pues es igualmente el reconocerme como yo tengo defectos, tengo virtudes, pero aún así merezco todo lo que yo deseo, merezco llegar a muchas cosas, merezco soñar, merezco muchas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas es en el momento en el que dices tú, ok, en este camino estoy aprendiendo. Descubrí que una de las cosas importantes que la compasión trae como beneficio, por así decirlo, es que cuando ya empiezas a ver las cosas desde la compasión, entra una calma y una alegría, porque empiezas a quitar toda aquella connotación negativa que le habías puesto a tu error, a tus faltas o a aquello que no eres capaz de hacer, por así decirlo. ¿Quieren compartir algo? Adelante, Armando. Fíjate que como esas figuras perfectibles, idealizadas, y me quiero ir a la parte pura, la parte esencial de la teología y de la espiritualidad. Los budistas le llaman budeidad, los católicos le llaman santidad, la metafísica le llama maestro ascendido. Es cuando logras separar tu ego limitado, aceptado, amado, abrazado, con los valores superiores, es cuando encuentras eso de lo que habla Lili, esa paz y esa armonía. La humildad también tiene, las palabras tienen como que tres contenidos. Lo que significa el objeto nombrado y la esencia que no tiene que ver con eso. La humildad también está desvirtuada. La humildad también se puede llegar a considerar como ser humilde. Es primero los pobres, pásate a tu pobre casa, ay, pobremente yo te atiendo. No, esa no es humildad. La humildad es la capacidad de distinguir tus limitaciones humanas con tu sublimidad de valores espirituales. Nuestros antepasados indígenas tenían un saludo maravilloso que era In Lakesh Halaken. Ellos se saludaban, a ver si se alcanza a ver, se tomaban las manos y generaban esta figura. Es una especie del caracol de la abundancia, dejen un poco la cámara. Es el yin y yang. Significa también el caracol de la sabiduría de la abundancia azteca. Y significa, yo te encontraba y te decía, In Lakesh, o sea, te estaba diciendo, tú eres mi otro yo. Y tú me contestabas, Halaken, y significaba, y yo soy tu otro tú. Es cuando puedes ver en el otro ser, que es la mayor aspiración humana y sublime, de poder ver compasivamente el dolor y la grandeza en el individuo que está enfrente de ti, y por lo tanto la ves en ti. Y entonces, en parte de la teología decía, amarás a Dios como a ti mismo. Finalmente la esencia era, ama con todo tu ser a ti mismo, porque si te amas a ti mismo, hablas a todos. La teología habla también de que Jesús Cristo
fue un ser humano que nació de carne, que fue humano, y lo que significa teológicamente es que somos espíritu divino y que somos hombres. Y lo que representaba este individuo era la unión de esa grandeza y decirte la posibilidad de ascender a los cielos, que es el máximo lugar de pureza, como ese ser integrado. Entonces, creo que la tendencia del ser humano en sabiduría es ese amor por tu comunidad, esa compasión que provoca acciones de servicio, llámese dedicarte a ser un coach o como formar una institución, una asociación que busque mitigar el dolor y el sufrimiento. Ese es el significado y el sentido, creo yo, de vida. Oye, Armando, ¿Sabes? entonces, Ujú. entonces yo conozco otro saludo que es del budismo, que es Namaste. Y Namaste significa mi ser saluda a tu ser. ¿Eso es lo que quieres decir con el saludo que mencionaste? Absolutamente. Fíjate cómo todos los grandes maestros, todos los grandes representantes de la divinidad, todos los grandes avatares han dicho lo mismo. Amor, paz, asentimiento. Y entonces ese saludo significa tu alma y mi alma están unidas. Tú y yo somos uno mismo. El saludo confuista es un saludo del yin y el yang. Sí. Es mi feminidad, mi masculinidad, mi yin, mi yang, mi equilibrio, y agradezco tu existencia. Cuando un combatiente entra en combate, originalmente no era partirle la cara al de enfrente, era conocer a su propio ser en estado de vulnerabilidad y de miedo. El cerebro no conoce el riesgo real de muerte o el ficticio. Cuando dos individuos hacen un combate, tu subconsciente sabe que está en riesgo de morir. Entonces, lo que tú haces cuando termina un combate con eso es, te agradezco a ti y a tu alma que me hayas prestado tu vida, tu experiencia y tu integridad para que yo me pueda conocer a mí mismo. Y entonces lo agradeces. Este es un saludo que va a todo lo que es la parte del oriente. Este es un saludo también que implicaba la hermandad. Y este es un saludo de Inlakesh Halaken. Y todos los grandes avatares utilizaron este tipo de saludos. Entonces, esos entes que han contactado con su espiritualidad más elevada, hablan de lo mismo. Diferente lenguaje, diferente ropa, pero hablan de lo mismo. Excelente comentario, David, gracias. Eso es verdad. Sí, sabes que eso que dice Armando lo traigo con lo que decía Adonai. Fíjate que si bien hablamos de ama al prójimo como a ti mismo, una vez más, desde el lenguaje nos enseñan que todo comienza desde esta. Y algo que decía Adonai, y gracias a Adonai porque es muy profundo cuando desde un dolor, desde una decepción, desde un resultado que no esperábamos, inesperado, podemos abrirnos y expandirnos un poco más y aparece la autocompasión. Nos permite descubrirnos y desde ese autodescubrimiento nos permite poder sentir, poder reconocer, poder identificar, poder tomar esto que yo estoy viviendo, a sentir, como decía Armando desde un principio, esto que no esperaba, esto que no quiero, esto que escapa de mis manos, esto que es más grande que yo, y poder decir sí a la vida tal cual como es. Es un trabajo profundo, es un trabajo, yo diría que constante. Yo diría que la autocompasión no solamente me permite acompañarme, no solamente me permite amarme, no solamente me permite reconocer, también me permite decirle al otro, como decía Armando y David en cuanto al saludo, mi ser respeta tu ser.
me amo y te amo porque te reconozco como a mí mismo. Ese trabajo de compasión comienza desde, creo que cuando empezamos a entender que nos enseñaron, porque bueno, no tenían las herramientas que nosotros tenemos ahora. Si bien la sociedad en algún momento a nuestros ancestros no se lo enseñaron, más nos permitieron llegar hasta aquí, hasta donde hoy estamos. Nos muestra que la compasión también se ha ido transformando, construyendo, edificando, solidificando. Creo que la compasión nos invita no solamente a respetar esto que venimos hablando, el ser, como el ser, sino también poder respetar el hacer del otro, el poder reconocer que los demás tienen es responsabilidad de ellos. Y desde allí, entonces, más que tener lástima, pues tener compasión, tener respeto por esas personas. Y desde el rol, como decían mis compañeros anteriores, simplemente acompañar desde una estima, desde un respeto, aquello que el otro ve, como él lo puede ver, a que el otro reconoce desde su historicidad, de su agencia, porque la compasión me permite arrancar desde lo que él trae, acompañar desde lo que él tiene, y desde allí somos más grandes, desde allí somos mejores seres humanos, desde allí le permitimos al otro crecer, porque él es responsable. Cuando, por ejemplo, a mí me dicen, Daisy, es que tú, no, yo simplemente te he acompañado, yo simplemente te he acompañado a lo que te has permitido observar, lo que tú te has permitido sentir. Y cuando puedo acompañar a alguien a reconocer que no se está valorando, que no se está estimando, es maravilloso, porque el sentimiento de compasión aparece y la persona puede hasta verbalizar, decir, oye, ya me comprendo, ya me entiendo. Y desde allí poder, como decía Lili desde un principio, desde allí, entonces dar los pasos hacia eso que quiere, hacia eso que merece, hacia eso que es su derecho. Muchas gracias. Daisy. Acabas de tocar un punto tan importante. Ahorita dejamos hablar a Gabriel y también tengo una pregunta para ustedes. Pero me gustaría hacer este reconocimiento que acaban de ver. Es el hecho de que imagínate la grandeza que nos da nuestra profesión. La grandeza en el sentido, si lo ves, con ética y responsabilidad. Tenemos que ser compasivos, empáticos, como coach, cuando llega nuestro coachee con todo su dolor. Y hacerle ver que realmente las respuestas las tiene, que solamente acompañamos. Eso es algo maravilloso porque te tienes que colgar esa humildad completamente, entrar en ese papel y descubrir que tú no tienes ningún poder. Lo único que estás haciendo es acompañándole a que se descubra. Exactamente en esta semana, 2 personas, una ayer, una chica que quiere ser mi coachee y otra persona con la que estuve hablando, las 2 me preguntaban, ¿qué importancia tiene Dios en el coaching? ¿O ustedes están lejos de ellos y son el Cerro Supremo? Digo, no te equivoques. Yo creo que para nosotros reconocer que necesitamos de un Ser Supremo, que necesitamos precisamente de esa guía, es lo que nos permite comprender nuevamente esa autocompasión en nosotros y sabernos imperfectos, pero al mismo tiempo sabernos que estamos aquí para ir aprendiendo y acompañando a otros. Y como yo le decía, si tú como coach no estás unido en un Ser Supremo, estás perdido. Estás perdido porque realmente no hay un ser de referencia hacia dónde caminar. Muchas gracias. Sí, de hecho, cuando llega un coachee hay que honrarlo, honrar lo que trae, su tema y a él mismo. Bueno, sobre todo a él mismo.
Y voy encaminado a decir que cuando tú tienes tu consultorio, debes de verte lo más profesional, bueno, más bien debes de ser lo más profesional y lo más objetivo. Muchas gracias, David. En efecto, yo creo que este maravilloso camino requiere amor, ética y responsabilidad junto con el compromiso. Gabriel, te queremos escuchar, por favor. Mire que estaba escuchando un dato curioso, ¿cierto? Había un debate de unos científicos de que decían que cuál era la muestra de civilización, de sociedad del ser humano, ¿sí? ¿Cuál fue la primera señal de, de que teníamos o estábamos desarrollados como sociedad, como cultura? Entonces, algunos decían que era el desarrollo de herramientas o de cerámicas, de vasijas. Y otro científico dijo que la primera señal de desarrollo social o, evolución humana fue la compasión, porque encontraron unos huesos, unos fósiles, donde encontraron un esqueleto con una pierna rota y mostraba que antes de la muerte de este individuo se había quebrado una piernita y hubo compasión por ella y hubo alguien que la cuidó. Entonces decía el científico que la raíz de la sociedad humana está basada en la compasión. Cuando el ser humano empezó a compadecerse del prójimo, eh, se empezó a desarrollar como sociedad, porque pues la esperanza de vida de estos tiempos era de 20 a 25 años, ¿cierto? Entonces, quería brindarles ese datito, ¿cierto? Muchas Que gracias. hemos llegado al punto en el que estamos, es por la compasión. Ok, gracias. Muchas gracias, Gabriel. Permítanme compartirles, Jorge Luis nos pone una pregunta. La compasión no puede tener preguntas o juicios. ¿Esto es así? No comprendí la pregunta. Jorge Luis, si estás ahí, ¿puedes prender tu micrófono y compartirnos bien tu pregunta? Hola, buenas noches. Sí, yo pregunto es si la compasión, para que sea real, pues, debe llevar, si lleva preguntas o juicios, compasión como tal. ¿Entiendes? Es por el planteo este ejemplo. Es cuando de repente uno da una limosna en la calle y después que da la limosna piensa, ¿para qué se la di? Solamente se la va a ir a tomar en alcohol o la va a utilizar en drogas o X. Entonces, partiendo de ese ejemplo, ¿hubo compasión o no hubo compasión ahí? ¿Me explico? Sí, a ver, creo entender. La compasión es un proceso de evolución de tu conciencia, de tu conocimiento, de tu espiritualidad, y conlleva, no debe de, pero conlleva cuestionamientos. Y conlleva cuestionamientos muy profundos. Hablar de Dios, primero aclarar que Dios no está en franquicia. Respetando a las religiones, pero todas las religiones sostienen que tienen al Dios verdadero. De hecho, matan hombres en pos de su verdad absoluta. Requieres cuestionarte. Hay una película que hace Keanu Reeves que se llama El día de la Tierra se detuvo, algo así. La recomiendo, es muy antigua, pero vienen los extraterrestres a acabar con la humanidad porque no vive compasión. Y el tema eje de la película es que argumenta la mujer que no recuerdo cómo se llama la actriz, confía en la capacidad de aprendizaje del hombre sobre sus errores. Y entonces decía este extraterrestre que era Kenny Reeves, decía, pero ¿y los nazis? Y las matanzas, y el Imperio Romano,
y toda su historia, y hoy están acabando con la atmósfera, y están matando animales en los mares, y él decía, confía en nuestra capacidad de aprendizaje. Eso es compasión. La compasión surge del cuestionamiento, surge de tus quiebres y rompimientos cuando tu sistema de creencias ya no es válido para ti. Y por eso decía que un amor limitado, un amor arcaico, es el que provoca el amor doloroso y el que provoca la crisis y crea las víctimas, que son a quien nosotros podemos atender. Una persona que esté en un proceso donde ya lo que él cree no le funciona, donde hay un vacío existencial y no sabe para dónde ir. Ahí entra la compasión. Entra escuchar los juicios, pero no manches, o sea, ¿cómo estás diciendo esas tonterías? Imagínate el individuo que fue violado y un día en consulta está atendiendo a un violador, requiere tener la capacidad compasiva para poder atender a esa persona en su historia. Y sistémica dice, el asesino y el violador no son malos. Hay una película extraordinaria, bueno, para mí es extraordinaria, que se llama La Cabaña. Y hay un momento en donde le dice el individuo que sufrió el abuso porque asesinaron y se presume que asesinaron y violaron a su hija muy pequeña. Y le dice, júzgalo y que sufra. Y este hombre de justicia le enseña la película de la vida y infancia de este niño, cómo fue abusado. Y él está muy enojado porque su papá era alcohólico y era terrible, y le enseña la historia de la vida. Y le dice, esa es la consecuencia del dolor en un hombre adulto que no ha encontrado el camino. Y le dice, bueno, ¿y por qué no haces algo? Dijo, porque todos son mis hijos y a todos los amo. Esa es compasión. Y la parte que me parece a mí que me escalofría es cuando le dice, siéntate tú, júzgalo y asesinalo, te doy el poder. No, eso hazlo tú eres el justiciero, tú eres Dios. Dice, no puedo, son mis hijos. Les voy a dar la oportunidad. Hay una frase que me encanta y que ya le hemos comentado, la religión es para todos aquellos que no se quieren ir al infierno. La espiritualidad es para los que venimos de allá. Y entiéndase, cuando se dice los que venimos de allá es compasión. Cuando entiendes tus errores, lo que has lastimado, lo que te han lastimado, cuando has sido justiciero, cuando te has cuestionado, eso es compasión. Autocompasión y compasión al mundo. Espero haber dejado claro el punto. Armando, ya sé de dónde te fui a sacar. ¿Perdón? Ya sé de dónde te fui a sacar. Del infierno. Exactamente. Sin lugar a duda. Que conste que no lo dije yo. Eso no son calcificaciones, ¿eh? Ah, caramba, a lo mejor son cuernos, güey. Bueno, no se deja. Vas a entrar en crisis y luego vas a llegar a tu quiebre, ¿eh? Aquí estamos para atenderte, no te preocupes. Yo te coacheo, mi amor. Gracias, por favor. Acabas de tocar exactamente el punto que yo iba, ¿no? Precisamente la compasión empieza desde nuestro ser supremo, ¿no? Exactamente, yo iba a tocar ese tema de la cabaña porque como sí nos gusta en muchas ocasiones señalar y no comprender el dolor porque no lo estamos entendiendo el que el otro vivió. Todo dolor, toda creencia limitante, todo trauma, al final de cuentas tiene una raíz. ¿Y qué pasa cuando tú, en tu imperfeccionalidad, logras entender el dolor ajeno? No hacerlo tuyo, pero sí lo logras comprender. Sí logras comprender, como bien lo dices, imagínate nosotros qué impotencia, si, como lo decías tú, el ejemplo de si fuiste violada, violado, y te toca atender a un violador. Es a donde tu coherencia, donde tu compasión debe de ser muy grande. Insisto, vean la película de Clemencia, de verdad. Claro que sí, David, muchas gracias. Dionisio nos dice que la compasión me permite acercarme comprendiendo el todo. La comprensión me trasciende. De alguna forma, con esto nos está diciendo Dionisio que la compasión te permite trascender, te permite lograr
Y los regreso al punto que yo les decía, cuando tú logras entrar en esa compasión, entra la calma y entra la alegría, porque entonces te quitas el dolor, te quitas el enojo, te quitas el juicio y te quitas todo aquello. ¿Y qué Me crees? debería decir que el dolor no te lo quitas, pero el sufrimiento sí. Y el dolor se convierte en experiencia y en sabiduría. Estoy de acuerdo contigo y me encantaría que nos dieras un ejemplo de la gran diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento, porque comúnmente los seres humanos podemos experimentar el dolor, pero nos encanta seguir sufriendo. Claro. Les voy a, ya que me haces la pregunta, la voy a contestar compartiéndoles una forma de meditación para cuando no puedes dormir porque hay mucho ruido. Imagínate que tus vecinos tienen fiesta o el perro de tu vecino no para de ladrar. Me refiero al perro de 4 patas, que es el guau guau. Tienes dos opciones. Te peleas con mentalmente te peleas, maldito perro, no se calla, sigue ladrando. Entonces tu mente, déjame dar un antecedente, la mente jamás deja de pensar. Cuando te dicen deja de pensar y no piensas tanto, no, imposible. El día que dejas de pensar estás muerto. Lo que sí puedes es orientar tus pensamientos o los puedes apaciguar. Es lo único que puedes hacer con ellos. Entonces, una persona que orienta sus pensamientos, pues se llama Einstein, por ejemplo. Pero si yo estoy pensando, caray, maldito perro, no puede ser, mis pensamientos de odio y mi exaltación y todo mi sistema de endorfinas se acaba, empiezo a sufrir. Lo que yo te propongo en esos casos, respira profundo, cierra los ojos e imagínate a ese perro. Empieza a imaginar ese perro de qué color es, de qué tamaño es. Imagínate cuando contrae el abdomen para ladrar y abre el hocico y arroja saliva. Imagínatelo en cámara lenta y escucha el del perro. Observa las ondas sonoras, cómo salen, impactan en tu cuerpo, pero entonces no las detengas, déjalas pasar. Permite que esa música o ese ladrido te traspasen, te traspasen, te traspasen. Siente la vida y la vitalidad del animal. Siente su alegría por vivir. Siente su impulso. Si es música, ponte a bailar en tus sueños, pero esa música no me gusta el perreo. Pues aprende y diviértete. Báilalo. Va a llegar un momento que tu mente lo va a considerar como algo normal y te vas a quedar dormido. Por ejemplo, llegas a una fiesta y hay un bebé que los papás lo ponen casi que en la mesa donde estás comiendo con la banda, el escándalo, los gritos, y el niño está dormido. Y el otro niño que está en el cuarto del fondo, con todo silencio, se cae una cuchara y el niño se despierta y grita. Cuando tú logras asimilar la experiencia y convertirla en aprendizaje, es lo mismo que dejar pasar los ladridos del perro. En ese momento, el dolor, por ejemplo, comparto que estoy tremendamente dolorido, volví a entrar en un proceso de entrenamiento físico y estoy muy contento y me quejo de mi dolor, pero es quejarme de, ay, me duelen los brazos, me duele el abdomen, pero es un placer ese dolor. El dolor de la tarea cumplida es un dolor agradable. El sufrimiento es maldita tarea, para qué carajos hago ejercicios y me duele todo el cuerpo, pinches vecinos, ojalá y se les caiga el equipo de sonido, maldito perro, ojalá lo envenenen. Entonces, aterrizando la idea, ¿cuál es la diferencia del sufrimiento y el dolor? El sufrimiento es una elección en donde quieres que el mundo exterior cambie como tú quieres que cambie. El dolor es experimentar lo que está sucediendo, si te es agradable, si no te es agradable, cuestionar qué te enseña y quedarte con el aprendizaje. La primera es un proceso evolutivo, la segunda te va a estancar el resto de tu vida. ¿Contesté la pregunta, Lili? Sí, y esto me lleva a algo que decía hace rato Gabriel. Él decía que, bueno, el ser humano, precisamente por su compasión, ha logrado evolucionar o ha logrado aumentar sus años de vida. Si nos percatamos, venimos
la vida nos provocó un experimento masivo que no esperábamos, ¿no? La pandemia. Y te diste cuenta que cuando nos mandaron a encerrar, o se nos obligó a encerrarnos, empezaste a decir, pobre de mi perro que se la vive encerrado. Y entonces los animales pudieron salir a las calles, los delfines regresar a las playas, etcétera. Y sorprendentemente, eso nos está permitiendo descubrir que nos hace falta también compasión, ¿no? ¿Quieren comentar algo? Porque veo que los dejé pensando. Pasmados. Adonai creo que quiere comentar algo. Adelante, Adonai, en lo que ellos piensan. No, ver. no, eso falta. Voy a ver si me permite estar con la cámara abierta, a ver. Si no, la apagamos. Bien. Hay un elemento sumamente importante de lo que han venido diciendo y en relación a lo de Armando, cuando habla pues del dolor y del dolor y el sufrimiento. Y es ver también la compasión como algo sanador. Cuando la compasión se lleva a esa elevación que Armando nos decía, ¿no? Y se llega a ese nivel de una comprensión del ser presente, la compasión es sanadora. Porque el encontrarse con el otro y descubrir al otro tal como el otro es y como está viviendo su realidad, y eso me lleva también a verme a sí mismo y poder entrar en esa conversación del coach, por ejemplo, con quien llega a conversar con él, le lleva también a descubrir dónde estoy yo, cómo ando, qué está sucediendo en mi historia de vida personal. Pero es importante también verlo así, ¿no? En lo personal lo veo así, la compasión como algo sanador. Y es que ciertamente, si observamos a todos los que han estado hay un sonido un poco extraño. De todos los que han estado pues en esos niveles ya de ascendimiento, de iluminación y todo, es que terminaban siendo personas sanadoras también. Quienes se acercaban a ellos y entraban en contacto con ellos tenían algo que pasaba y que sucedía en su propio ser, en su propia interioridad, ¿no? Y daba un cambio, una transformación, un proceso diferente, adquirían una nueva mirada. ¿Y esto por qué? Porque la persona ya vivía esa experiencia, vivía intensamente lo que pudiera decir que Armando nos hablaba ahora de la espiritualidad, ¿no? El poder ver la totalidad y no solamente las partes, o ver las partes y poder unificarlas en la totalidad. De tal manera que gracias de verdad en lo personal, sumamente agradecido por los aportes que cada uno está dando, por el trabajo de Lili, de Daisy, de Armando, de David en este proceso de acompañamiento. Los abrazo y los bendigo a todos desde acá. Gracias, Adonai. Gracias. Hay un personaje que representa esto que se llamó Stephen Hawking. Stephen Hawking, si ven la película es interesante, es un individuo que fue viviendo una enfermedad degenerativa que lo paralizó y le quitó la facultad hasta de hablar y desarrolló recursos intelectuales para poderse comunicar con el mundo. Y algo que me puede apasionar, primero, él es la demostración que el cuerpo es un vehículo, pero no es lo que te define. El individuo, bueno, para acabar pronto, 3 matrimonios y varias aventuras amorosas y varios hijos. Y pues yo diría, pues no todo estaba chiquito, pero no quiero entrar en detalles. Otra cosa interesantísima es que en una entrevista me hizo reír muchísimo, porque le preguntan, oiga, usted ya es un hombre en edad de jubilación, ¿tiene pensado jubilarse? Y él decía, sí, pero estoy en una gran encrucijada. Me quiero dedicar a velear o al golf, pero todavía no decido cuál. Y entonces el periodista se queda, dice, ¿y cómo las va a practicar? Y entonces pues se ríe y dice, lo único que puedo hacer es pensar, ¿y quieres que me jubile? O sea, no,
no puedes dejar de pensar, pero puedes retransformar y resignificar tu vida. Entonces, ¿le dolía a Stephen Hawking su condición? Yo me imagino que sí, pero no veo que la sufriera. Yo creo que su dolor lo detonó al crecimiento y esa capacidad de abstracción. Bueno, logró, por ejemplo, la percepción del hoyo negro, que él no le alcanzó a ver. Creo que fueron meses después de que él murió cuando se tuvo la primera visualización de los hoyos negros. Entonces, es un maestro de la cuántica. Entonces, el cuerpo, el dolor son vehículos y recursos para experimentar y alcanzar tu sabiduría y tu conocimiento. Me gustaría Bueno, hacerle... Adelante. decimos como yo también lo comparto, no somos la mente, no somos las emociones, no somos el cuerpo, somos ese yo soy. Con respecto a lo que vienen hablando, creo que este espacio de hoy nos invita mucho a reflexionar, porque es que la compasión implica muchísimas cosas. Cuando nosotros decimos la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, realmente hay dolores que son muy profundos. Y cuando transitas ese proceso, hay que tener mucho cuidado con nuestros juicios, porque decimos que en el proceso estás sufriendo y no entendemos que en el transcurso del proceso el dolor es válido. A veces siempre nos dicen el dolor es físico, si no es mental y entonces es sufrimiento. Y yo a veces digo, pues mira, hay experiencias en donde duele el corazón, hay experiencias en las que sientes un vacío muy grande y no necesariamente estoy rota físicamente. Entonces es como muy, en algunas circunstancias, es muy complejo poder distinguir, aunque es muy clara verbalmente la diferencia entre lo que es un sufrimiento y lo que es un dolor, de acuerdo con las diferencias que ha planteado Armando completamente. Pero cuando me refiero al transcurso de un dolor, en donde el dolor es tal cual como lo decimos, y valga la redundancia, nos duele y lo vivimos, y no es que nos quedamos allí, no, es que somos humanos, y el cuerpo, así como nosotros respetamos a los demás, nuestro cuerpo también siente. Y a pesar de que nosotros vemos en los pensamientos, vemos la parte espiritual, vemos la parte emocional y vemos nuestra parte física, biológica, en parte, como lo decía Donay, somos uno. Y muchas veces en ese dolor que a veces no se comprende, y aquí no estoy hablando del coach, hablo de ti y de mí como simples seres humanos en un mundo en construcción en donde todos merecemos ser respetados. En ese transcurso, cuando nosotros podemos permitirnos percibir el dolor y poder saber qué es lo que estamos sintiendo, así como somos amables con los otros, con los demás, perdón, somos amables con nosotros mismos. Y así como nosotros podemos comprender al otro y comprenderme a mí y dejar a un lado los juicios, el que no puedo estar aquí porque si estoy aquí ya es un sufrimiento y si aquí es más tiempo del que debería haber. No, la compasión también te invita a percibir que el tiempo de todos los seres humanos no es el mismo, que el proceso de cada ser humano no es el mismo. La compasión te permite percibir la realidad que cada uno está viviendo, porque ciertamente ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta, pero tenemos la verdad que cada uno tiene, que cada uno percibe, y desde allí es válido. Cuando a mí me dicen, es que el dolor, espérate, para ti, ¿qué es el dolor? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás percibiendo? Yo creo que en esta etapa, si bien hablamos
de lo que es la estima, el respeto, la amabilidad, el amor individual, el amor universal, el amor propio. Cuando hablamos del amor arcaico, yo creo que también es bueno cuando incluimos la palabra perdón. La compasión nos permite perdonarnos esto que yo me he hecho, esto que yo me he dicho, esto que yo me he creado, esto que yo me he inventado. Y cuando yo me permito poder ser amable con esto que yo estoy sintiendo, entonces aparece ese sentimiento de ternura conmigo o con el otro, en donde el dolor empieza a desaparecer o el sufrimiento desaparece, para entonces poder darle cabida a la compasión. Y allí vuelvo otra vez. Sí, nosotros hablamos desde el coach, porque es nuestro rol, y desde este espacio, desde allí nos dirigimos. Pero el ser humano como ser humano se le olvidó, porque si bien se le olvidó, obviamente entonces quiere decir que de repente no pudo haber sido enseñado. Lo importante aquí en el presente es que nosotros podemos hacer cambios, y desde la compasión en este presente yo puedo entender que entonces puedo reconocer mis emociones, que puedo observar mis pensamientos, que puedo escuchar lo que me digo en mis conversaciones privadas, que yo puedo reconocer esto que he errado, esto en lo que me he equivocado, que yo puedo soltar el debería, el si hubiese, porque soy humana y estoy en construcción. En que allá tenía aquellas herramientas, hoy tengo estas, en donde desde la compasión yo puedo entonces decir, como decía Armando, la vida es como es, no como yo quiero que sea. Y si la vida es como es y no como yo quiera que sea, cada ser humano es como es. Y entonces desde la compasión puedo reconocerlo, puedo identificarlo y puedo acompañar. Creo que todo lo que hemos dicho nos invita a saber si realmente nosotros, dentro de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos podido tener como experiencia, como equivocaciones, como le llamamos a veces fracasos, a veces dolores, a veces sufrimientos, desde la compasión también llegamos a un sentimiento hermoso que llamamos agradecimiento. Y podemos entonces, aparte de comprender el aprendizaje o la lección de vida que hemos aprendido, tomarla, integrarla a nuestra vida y poderla entonces, como decía Armando, desde el ser que yo soy, de quien estoy siendo y tengo, entonces comparto contigo mis conocimientos desde la compasión hacia ti mismo. Creo que el agradecimiento, creo el que estar atentos, creo que el escucharme, creo que el validarme son unas herramientas hermosísimas que me permiten ser compasivo conmigo y con el otro. Muchas gracias. Adelante, Armando. Aquí me parece que sumaría mucho lo que está comentando Deses, que estaba leyendo un estudio en el cual el feto a la hora de nacer tiene un nivel de sufrimiento altísimo, independientemente del trauma de salir de una zona altamente confortable, una zona ya de riesgo, de frío, le duele mucho el expulsar todos los líquidos que tienen los pulmones y empezar a respirar, duele muchísimo. El paso del aire por la faringe a los pulmones, su factor de dolor es muy alto, pero hay un momento que ya no detectas el dolor. Puedes ver gentes que caminan con heridas, con dolor, y hay un momento que el dolor no lo sienten porque aprendieron a vivir con él. Hay una teoría, me parece que es freudiana, que el pulso de la muerte es el que provoca el pulso de la vida. Hay una película que se llama 127 horas. Me parece espeluznante, pero muy interesante. Es un caso de la vida real. Este individuo queda atrapado por una roca de una mano. Y entonces él calcula que no va a poder sobrevivir
lo más seguro, porque no lo van a alcanzar a encontrar. Entonces, esto es hablar de la zona de confort y la zona de supervivencia, la llamada a mi gusto zona de confort. ¿Por qué te habrías de salir de una zona de confort si es confortable? Más bien yo te diría, disfrútala. Culturalmente estás en una zona de confort y sientes culpable porque no haces más. No, disfruta esos estancias con tu familia, con tus momentos. Ok, en esta película, este individuo hay un momento que decide: lo que me tiene atrapado a la muerte es esta mano que está aprisionada. ¿Qué tengo que hacer para vivir? Cortármela. Y entonces el individuo primero se tiene que fracturar el brazo y luego cortárselo con una navaja sin filo para poder vivir. Entonces yo me cuestionaba, ¿yo sería capaz de cortarme una mano? ¿En un estado de confort? Claro que no. No lo imagino. Pero cuando el dolor es insoportable, entonces viene el pulso de vida. Cuando el pulso de muerte te está inundando, brinca el pulso de vida. Entonces yo creo que en esos estados alterados de conciencia es cuando puedes decidir, y yo sí me abro la posibilidad de poderme cortar una mano para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que lleva al individuo al cambio? Cuando esa zona de confort es una zona de supervivencia que te provoca un dolor diario, pero pequeñito. Pero llega un momento que ese dolor es tan profundamente doloroso que esa energía de sufrimiento es el pulso de vida. Es el que te lleva a decir, basta, hasta aquí. Y tomas decisiones. Ese es el pulso de vida. Eso es lo que te lleva a generar esa situación para brincar. Entonces, por ejemplo, Sistémica habla de que ¿por qué una pareja que vive violencia? Y conozco una pareja que es una maravillosa pareja, pero siempre están peleando. Siempre están peleando. Entonces, Sistémica explica que la fuerza de vida no la han encontrado en el amor, la están encontrando en la violencia. Solamente la puedes entender compasivamente para que la puedan transformar. ¿Por qué me enamoré yo del coach? Porque el coach no es protagonista, el coach acompaña. El coach no es el poseedor de la verdad. El coach no te dice, a ver, pequeños saltamontes, escucha mi sabiduría porque te voy a decir cómo sanar. El coach te acompaña, sufre, se compadece, pero sufre y se sale del sufrimiento cuando ya sintió tu dolor y entonces aporta sus conocimientos para que tú vayas construyendo tu respuesta. Voy a decir algo muy fuerte y pido que por favor se me entienda en el término que lo digo. No me llamó la atención la psicología y menos el psicoanálisis, porque es un trabajo del yo sufrí, yo sentí, yo experimenté. El cambio de observador es salirte de ese yo para poder observar otras realidades, para no ser el poseedor radical de esa verdad y que eso genere el factor de cambio. Entonces el sufrimiento convertido en dolor y el pulso de vida viene de ahí. La fuerza que te va a sacar adelante de tus crisis es el dolor, es el fastidio, es el enojo. Completamente de acuerdo, y ahí caemos en que ninguna emoción como tal es negativa, o tenemos que reprimirla, o tenemos que olvidarnos de ella, o qué sé yo. Todas las emociones, absolutamente todas, nos sirven, y nos sirven precisamente para agarrar esa energía, ¿no? Ayer precisamente estaba yo con un coachee y me hablaba de eso, del dolor que experimenta, del enojo que experimenta ante una situación que pasa en su vida. A lo que yo le comentaba, ok, sí, porque me decían, quiero saber cómo controlarlo. Y le pregunté, ¿y te sirve de algo controlarlo? ¿O te serviría más saber cómo eres desde ahí? Y desde ahí, ¿qué quieres ser o qué quieres hacer? Porque de alguna forma, si nos ponemos a ver, yo les decía desde el inicio, la compasión va desde muchos puntos. Y también toca la inteligencia emocional porque al final de cuentas es, ok, como lo decía Armando en el ejemplo del médico, llego, toco ese dolor del otro ser, ya lo experimenté, pero a partir de esa emoción que estoy sintiendo, ahora, ¿qué tengo que hacer al gestionarlo? ¿O para qué me sirve saber el dolor que está sufriendo? Entonces, a partir de eso, posiblemente el médico dice, ok, ya sé lo que está experimentando y entonces la solución, médicamente hablando, es esta. Porque ya lo experimentó, por así decirlo, pero él ya tiene las competencias necesarias para saber qué hacer.
¿no? Y Tiene las entonces, competencias y tiene la experiencia. es Porque un coach que no ha procesado sus emociones y sus traumas no puede dar coaching. Hasta que completamente de no acuerdo. procesas, entonces benditos dolores de vida, benditos traumas cuando se convierten en un recurso y herramienta para compasiva y humildemente decirte, creo que entiendo lo que sientes. Jamás voy a sentir lo que tú sientes, pero creo compasivamente que entiendo de lo que me hablas porque ese dolor ya caminé por ahí. Y no te voy a decir soy el sabedor del dolor. Te voy a tomar de la mano y vamos a caminar en ese terreno fangoso, pero no vas a caminar solo. Vamos a caminar de la mano para que tú encuentres tu respuesta y tu salida. Correctamente. Bueno, pues de acuerdo al tiempo que estamos teniendo, llegó el momento de si tienen alguna pregunta, todos los que están aquí acompañándonos, es momento de ya sea levantar la mano y abrir su micrófono, en lo que nuestros coaches están pensando cómo cerrar el programa, porque nos toca a cada quien cerrarlo. Pero me gustaría saber, ¿tienen preguntas? Es momento de ponerlas en el chat o de levantar la mano, abrir el micrófono y comentarlo, o incluso darnos la conclusión a la que llegaron. Propuestas en otros programas, yo ya les había dicho, si tienen alguna propuesta de que habláramos de algún tema en específico que les llame la atención y que no se ha tocado, estamos para ustedes. Este programa de Sin Límites no solamente es nuestro o mío, realmente es un programa creado para aprender todos de todos. Todos somos diferentes observadores, todos sentimos, pensamos y tenemos realidades personales y eso nos permite precisamente podernos abrir a los demás. Anoche precisamente le decía yo a Armando, el sumar nos lleva y nos permite precisamente a, si no a cambiar el mundo, sí a cambiar nuestro propio mundo. Y si nos unimos, podríamos entonces, sí, mejorar el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, bueno, Dionisio dice que se siente compasivo y agradecido. Wow. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Los estoy leyendo. O si quieren levantar su mano igualmente. Dora Ventura dice muchas gracias. Y Alejandro Cárdenas dice muchas gracias Lili, gracias Deises, Armando, David, también a Donay por tu aportación y Gabriel por tus preguntas. Un gran y profundo aprendizaje. Muchas gracias Alejandro. Entonces, bueno, me gustaría, estamos a 10 minutos, bueno, 13 minutos de cerrar el programa. Coach, ¿quieren compartir algo? No sé, su experiencia, qué se llevan, qué les aporta, en lo que alguien pues nos propone algún tema, si gustan ellos, para nuestra siguiente programa, o qué sé yo, sería muy positivo, para que sean todos tomados en cuenta. Pero quieren contarnos alguna experiencia o algo, simple y sencillamente desde la compasión. Yo ¿Qué les lleva este programa? Adelante. recuerdo que tuve, bueno, una experiencia hace cerca, un poco más de un año, hablando de la pandemia, de una persona que falleció. Su esposo falleció en un hospital un hospital de aquí de México. Yo, al quererme acercar, bueno, para no hacer la historia tan larga, me acerqué a dar el pésame por teléfono porque no podíamos acercarnos en ese entonces aún. Esta persona nunca esperé su reacción estaba muy alterada. Entonces ahí pues utilicé la compasión. Comprendí, no juzgué y tampoco bueno, empaticé más bien y tampoco quise centrar en una discusión que no tenía que ser en ese espacio ni en el momento. Simplemente con toda la compasión y el amor, desde mi amor, le dije, lamento tu pérdida, creo que no es el momento de platicar contigo, pero si quieres, mi teléfono está abierto y podemos hablar. Esa fue, se terminó la llamada y a los 3 meses me habló por teléfono
y se disculpó por la reacción. Efectivamente, yo entendí lo que estaba viviendo. Efectivamente, también viví pues una situación similar con mi mamá. Y uno se siente enojado en esas circunstancias. Pero bueno, yo entiendo la compasión con que hay que tener empatía y ponerse en los zapatos de nuestros semejantes. Y como dice Jesús, amar a tu semejante como a ti mismo. Eso es todo, Lili. Gracias. Muchas gracias, David. Les voy leyendo lo que nos dicen en lo que piensan Daisy y Armando, por favor. Qué gran reto, ¿eh? ¿Cómo Qué cerrar? agresiva. Andrés Eloy nos dice, la compasión es inherente al ser humano. Rosa Sí. María Piñero nos dice, 1000 gracias, me llevo la reafirmación de lo grande que es sentir la compasión desde el alma. Carlos Angarita nos dice, muchas gracias por todos los aportes, estuvieron fantásticos, muy claro, preciso el tema, los felicito, Dios los bendiga, hoy, mañana y siempre. Pues muchas gracias a todos. ¿Te escuchamos, Daises o Armando? Jorge Luis nos dice, me llevo que la compasión es ver al otro desde mi ser y que es valioso y aceptarlo en su todo. Gracias. Ok. Comentando que la compasión es inherente al ser humano, yo creo que, Andrés, la compasión es humanidad y creo que la humanidad es compasión. Creo que la compasión, y si me permiten compartir como experiencia de vida, yo me pregunté por qué no pude conocer a mi mamá. Me pregunté por qué la orfandad. Me pregunté por qué yo no viví el tiempo de mis hermanos, donde ellos vivieron escuela, escolaridad. Me pregunté por qué yo fui abusado. Me pregunté por qué yo pensaba diferente. Me pregunté por qué no encontraba oportunidades. Y cuando dejé de preguntarme el por qué, no es un proceso tan rápido, pero cuando empecé a cambiar la pregunta del por qué, del para qué, entonces dije, todo lo que he sufrido que me mantiene en la víctima, porque quiero modificar lo externo, porque quiero modificar lo que pasó, que no quise que hubiera pasado, me llevó a encontrar la misión de vida. Y la misión de vida es, ¿cuántas personas están sufriendo algo similar? No encuentran el sentido. Me parecía egoísta. Bueno, yo sentí que me estallaba el pecho si no compartía, cuando pude comprender que era un aprendizaje. Lo que me llevó a ser coach, que es una etiqueta, pero lo que me llevó a tratar de servir y a compartir fue, primero, la compasión conmigo mismo, para entender que toda mi agresividad, mi violencia, mi sinsentido, era perfectamente comprendible de un niño que había sido huérfano, abandonado, abusado y violentado. Ya. Segundo punto, ¿y ahora qué voy a hacer con ello? Entonces, lo que le da sentido a mi vida hoy es poder compartir de una u otra manera la experiencia, acompañar y poderte decir que la vida sí tiene sentido. Entonces, creo que el ser compasivo conmigo me llevó a ser compasivo. Entonces, hay una frase que vi que decía, sanando ando sanando. Mientras yo sano, puedo ayudar a que la gente sane. Pero si esa gente sana, los que me regresan, yo les quiero entregar uno, me regresan 5 y 10. Y entonces yo sano. Y se empieza a convertir en un círculo virtuoso que no termina. Y entonces me empiezo a encontrar con seres de luz, como lo son ustedes, y me empiezo a encontrar que efectivamente no puedo cambiar el mundo. Alguna vez me dijeron que yo vivía en un mundo muy rosa, muy bonito. Y honestamente sí, estoy rodeado de personas como ustedes. Dicen, pero la inseguridad que se vive en México, mira, no la he vivido, y la que he vivido fue altamente compasivo. El individuo que me robó el automóvil y me encañonó a la cabeza, me decía, perdón por el lenguaje, me decía, ya te cargó la chingada hoy, cabrón. Y yo le decía, pues sí soy, dale, pero tú me quieres matar. Y fue impresionante porque se quedó quieto. Lo que yo sentí en ese momento es, hoy no sentí. Me decía, no te dé miedo a la muerte.
Le digo, me dan miedo hasta las inyecciones, me da miedo que me dé gripa. Pero si tú me dices que me vas a matar, pues dale. Pero tú me quieres matar. O sea, esa es la intención. Lo que quieres es el coche, pues dale. Entonces, no soy un ejemplo de vida. Nada más es un referente que cuando logras percibir esa compasión y darte cuenta, primer punto, yo era inocente. Aún más, soy inocente. Y aún más, lo puedo aportar. Esas experiencias ya no son de ese profundo dolor. ¿Duelen? Sí, las recuerdo, me duelen. Me quiebro en llanto rara vez. Pero cuando encuentro a alguien que está viviendo la experiencia, sí me quiebro. Me recupero y le platico qué es la experiencia, qué es lo que yo percibo y lo acompaño en eso. Entonces, creo que vivir integralmente la compasión en tu vida te genera un mundo maravilloso. Y no, yo sé que el país del que me estás hablando, que el de aquí, que bla, 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 el núcleo del mundo en el que yo vivo, en verdad es maravilloso. ¿Duele a veces? Sí, pero es extraordinario. Muchísimas gracias. Gracias, Armando. Daises, ¿quieres compartir algo? Yo, simplemente para concluir, porque creo que Armando ha sido bien completo y mis compañeros anteriores, pero quería aportar desde mi parte más respetuosa a cada uno de los que está aquí presente y de los que en otro momento puedan ver esta grabación. Creo que la compasión nos invita a ir un poco más adentro de nosotros mismos. Siempre después que superamos experiencias, después que aprendemos la lección, después que somos capaces de ser compasivos, de ser amables, de ser amorosos, de ser absolutamente incondicionales con nosotros mismos, es cuando podemos dar, porque mientras no tengamos eso, pues creo que es muy difícil, no voy a decir que es imposible, es muy difícil dar lo que no tienes. Creo que si bien, como decía Gabriel, tenía otro concepto de, o observaba estas distinciones desde esta mirada y ahora lo puedo percibir diferente. Gracias, porque en lo muy personal, que lo hermoso es, como decía Armando y Lili en un principio, poder compartir lo que tenemos. Pero mi invitación hoy, aparte de que seas compasivo o compasiva contigo mismo, a veces nos preocupamos por construir un mundo, por aportar a la sociedad, a la comunidad, y nos olvidamos. Digo con todo respeto y con toda humildad, nos olvidamos realmente del núcleo en el que nosotros permanecemos. Y queremos hacer y queremos contribuir. Y no vemos al que tenemos al lado, a ese que nos critica, a ese que nos dice lo que nos dice desde su verdad, desde su honestidad, desde su amor, desde su manera de ser, desde su manera de entregar. Creo que ser compasivo conmigo y con el que vive conmigo para después poder ser compasivo con los demás es una tarea hermosa. La vida nos invita todos los días a una nueva oportunidad para crecer, para transformarnos, para evolucionar y para comprender que esta es una experiencia y que si bien hay circunstancias que duelen, también hay circunstancias que son muy agradables, que la vida tiene altibajos y que así es, y que mientras más acepto la vida, más me acepto a mí. Mientras más me acepto a mí, más acepto al otro. Entonces mi invitación es amarte, a aceptarte, a entenderte, para entonces después poder compartir eso mismo hacia los demás. Muchas gracias, Daises. Andrés Eloy nos dice, en efecto, estoy de acuerdo contigo, Armando, la compasión es humanidad.
Y de ahí yo quiero decirles que como coach tenemos la bendición de poder experimentar la compasión del otro, de nuestro coaching. Y una vez que la sentimos, sorprendentemente nos llevamos un gran regalo, que es aprender el dolor a través de otros. Y que cada coaching nos va a venir a dejar grandes enseñanzas. Y ahí nuevamente reconocemos nuestra compasión y nuestra humanidad. Y digo también, quiero hacerles una pregunta en especial a Daisy. ¿Armando es inocente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si no, crea evidencia. ¿Esto es una afirmación? La mula no era arisca, Armando, ustedes te la hicieron. amamos. Armando, te amamos. Bueno, pues una vez más me encantó verlos, escucharlos. La verdad es un espacio que hemos creado para todos y que ojalá que sigan participando con nosotros. Les mandamos un abrazo enorme, que esta información se lleve como un conocimiento a su corazón y que ojalá que el ser compasivos, como dice esta Daisy, es el vivir en la compasión a quien más beneficias a ti. Te agradezco mucho el estar hoy con nosotros y les mandamos un abrazo enorme, o como diría acá mi querida Daisy, de corazón a corazón, y los amamos mucho. Muchísimas gracias y mándenme a mi privado, ya estoy viendo que algunos van a querer el link, mándenmelo al privado y con todo gusto mañana en cuanto esté el link yo lo subo al canal, también va a estar en el canal de Lili Mabra de YouTube y pues pueden seguir ahí toda nuestra información. Muy bonita noche y pues gracias a todos por estar aquí con nosotros. Los amamos. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. A todos, un abrazo. Muy Y Lili, Halaken. Armando es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Voto por Adonai para presidente. Adonai, ya sabemos con quién estás, no importa. No te preocupes, Armando, aquí estoy. David, dile la verdad, tú dijiste que ibas de nuestro David, lado. tú eres el equilibrio. David, tú Yo eres soy el equilibrio. Déjenme en paz al padre David ya, por favor. Feliz noche a todos. Buenas noches, Muchísimas bendiciones a gracias. todos, Un gracias. beso. Bye. Bye.